asko, gaurko prentsaurrekoa etortzeagatik. Helburu nagusia prentsaurreko honena da, Foru Aldundiak martxan jarri duen zerbitzu sozialen zaintza eta alertarako sistema, zuei azaltzea. Eta nire komunikazio guztietan, azken hilabetetan esaten dudan bezala, guretzako funtsezkoa da, lehenik eta behin, gogoan izatea, COVID-19 ondorioz zendu diren pertsonak, gure elkartasuna adieraztea euren saritartekoei, eta baita ere, gaixo daudenei animok eta konfidantza aurrateako direla. Hori da, beti aipatzen ditudan ideiak, beti importanteak gogoratzea. Esan, guretzako, importante dela baita ere, gaur egun bizi dugun egoeraren irakurketa bat egitea hasteko, hori da lehenengo kapituloa komunikazio hontan, eta esan beharra daukaguna da, une honetan COVID-19 Gipuzkoan indartzen ari dela. Atzo oso modu signifikatiboan esan zuen sailburuak, Nekane Murgak berak, aipatu zituenean bi kontu, guretzako biak ala biak giltzarri direnak. Lehenik eta behin esaten zuen, virusa gure Euskal Herrian eta erkidegoan eta baita ere gure lurraldean Gipuzkoan noski, geroz eta frekuentzi gehiagorekin dabilera zirkulatzen ari dela, hori izan zen bere lehenengo esaldia, eta bigarrena izan zen, berak egiten duen aurreikuspena dela, denbora gutxi barru, persona adinekoak ere, virusaken hasiko direla, ez. Ikuste duzuen bezala, hori guretzako, alerta gorriak denak pizteko motiboa da, ikusten dugulako, gu daukagula ardura nagusiki, Gipuzkoako ahulenen ikuspegitik, baina persona zaharren zaintza gu daukagula ardura nagusi bezala eta eskuduntza bezala, eta guretzako hori da motiboa alerta gorria pizteko. Egunero ari gara ikusten, nola ari den pizten brote berriak gure lurraldean, eta ikusten duguna da horretarako guk erreakzio bat egin barra daukela eta eduki barra daukela, eta gaina azkar. Guk esan beharra daukagu baita ere, hiritarren ikuspegitik ardura mantentzea funtsezkoa dela. Eta hor, guk egin ditugu zenbait kanpaina, batipat maskara erabiltzeko, atzo bertan aurkeztu genuena, hilaren 16an, beste bat lehenago gaztei begira batez ere, eta orduan gu ari gara horren inguruan instituzionalki gure kanpainak eta egiten, baina guretzako une honetan Gipuzkoan foko bat azpimarratzekotan eta kontzientzia eskatzekotan izango litzateke gaueko aisialdiarena. Ikusten dugu azkeneko egunetan hor dagoela seguronez arrisku nagusia, ez nijoa inundik inora kolektiboak demonizatzera, hori ez dut uste tokatzen denik, eta ez danik hori ez da egokia, baina zenbait portaera salatzeko eta aldan neurrian ezabetarazteko edo aldentzeko momentuan gaude. Eta batipat hori, gaueko aisialdiaren arlo hori, berezik zaindu beharra daukagu. Maskararen beraren, erabileraren, pixka bat hori, ezartze hori lagungarri izan liteke, baina hiritar guztion ardura sekula baino importanteagoa da une honetan. Eta esaten dugu une honetan, bereziki gaueko aisialdean eta baita ere familia arteko harremanetan eta foku nagusia hortik sortzen direlako bereziki zaintza egin beharra daukagula. Ze gertatzen da? Gertatzen dena da Gipuzkoan arriskua handitzen ari dela kutsatze komunitarioa gertatzeko. Eta nik garbi daukadana da, Gipuzkoan beti egiten dugun bezala, kutsatze komunitario batek behar duela baita ere erantzun komunitario bat. Orain arte COVID-19 egin diogu aurre elkarrekin, eragile guztiak, komunitateko arduradun guztiak, erakunde instituzionalok elkarrekin, hirugarren sektoreak gizarte politiketan, gizarteak oroar, hor azkenean elkarlan bat eta komunitatearen aktibazio bat egonda, eta hori izango da baita ere, etorkizunari begira, guk hobesten dugun egoera eta jarrera. Une honetan, komunitatea indartzea, benetan datorkigunari aurre egiteko elkarrekin. Dakizuen bezala, pixkanaka deseskalatze neurriak martxan jarri zirenan eta alerta egoratik irten ginenean, guk ja zuen ganatu genituen zenbait printzipio nagusi gizarte politikan ikuspegitik. Bat zan prebentzioa, bigarrena zan aurre hartzea eta hirugarrena erantzuna azkar bat ematea.
Eta alerta gorria piztuta dauzkagularik gizarte politiketan, zerbitzu guztietan, zentro guztietan, baino batez ere zaharren egoitzetan, guk argi daukaguna da 3 printzipio horiek prebentzioa, aurre hartza eta erantzun azkarra funtsezkoa direla. Eta horregatik justu jarri dugu martxan zaintza eta alerta sistema, gero Maitek modu zehatzago batean aipatuko duena eta deskribatuko duena. Gu garbi daukaguna da, guretzako pertsona ahulenak une honetan direla Gipuzkoako zaharrak, eta gure lehentasun nagusia da eurek babestea. Erakunde bezala eta gizarte bezala hori daukagun ardura nagusia. Beraz, gu dauzkagun tresna guztiak martxan jarriko ditugu, pertsona nagusiak, pertsona zaharrak babesteko Gipuzkoan. Eta beraz, guk martxan jarri ditugun tresna horiek indartuko dute orain arte jarri ditugun esfortzu guztiak. Hortik aurrera, zertan datza, orain arte esaten nuen ez, zaintza eta alerta sistema horrek. Orain arte egin ditugun guztiak eta martxan jarri ditugun tresna guztiak hor daude, baina egin duguna da bereziki indartu aurre hartze hori eta prebentzio lan hori. Eta batez ere, guk uste dugu une honetan oso importante dela gaixotasunaren detekzio bat egitea ahalik eta azkarren. Eta hortarako PCR-ak egitea bihurtu da guretzako bintzet tresna importante dena. Beste batzu daude, Maite deskribatuko ditu, baina bai da egia gu sortu dugula talde bat espezializatua zaintzarako, Foru Aldundian, pertsona batzuk hortara propio daude dedikatuak, eta egiten ari direna da lan bat, kasu honetan egin dituzte 2000 PCR baino gehiago, gure zerbitzuetan, eta bereziki azpimarratuz pertsona zaharren zerbitzuetan, bai eguneko zentru eta bai egoitzak. Eta beraz ikusten duguna da, tresna horrek balio digula, alde batetik mapeoak egiteko eta prebentzio lanak egiteko, eta gero baita ere, bailara jakin batean, ordiziko kasua izan da eredugarria, gertatzen denean kutsatze komunitarioko arrisku bat, orduan ja erreakzio bizkor bat egiten da, ez dadin sartu birusa inguruko egoitzetan. Beraz, hor ikusten duguna da, daukagula talde espezializatua, une honetan lanean ari dena hortarako. Eta azpimarratu nahi du baita ere, diarekin egiten ari garen elkarlana hortarako. Egin behar direnean test masiboak, diak hortan gurekin elkarlan badauka, eta hori eskertzekoa da baita ere. Esan baita ere, beste ejemplo bat, beste adibidea jartzeagatik, martxotik onuntzaino, ja 2.600.000 elementu baino gehiago materialak epiak banatu ditugula zerbitzu diferenteetan. Beraz, ez da bakarrik PCR-en kontua, materialen kontua ere, ikasi gendun bezala aurreko egoera aste santu buelta hortan, pasatu gendun trago txarrean, hor ikasi genuen epiak funtsezkoa zirela, hor ere banaketa lana egin dugu eta kopuru oso importante batean. Eta gero, ari gera koordinatzen, bai osakidetzarekin, bai zentruekin, bai hirugarren sektore osoarekin lan guzti hau, aipatzen nuen funtsezko azalak komunitatea, eta hor komunitate horren aktibazioa guretzako oso importantea da, eta esan baita ere errekonozitzen dugula zentru guztietan dauden pertsonen implikazioa eta lana eta konpromisoa gu daukagun lan honetan. Eta eskertzekoa da baita ere familia artekoek, senitartekoek dauketen pazientzia eta eduki duten responsabilitate eta ardura arlo honetan. Eskatzen diogu asko eta ematen ari dira asko, eta hori eskertzekoa benetan. Egia da, datuak, aipatzen ditut beti, 178 hildako eduki ditugu egoitzetan, eta guk ez dugu nahi horrelakorik errepikatzen. Ez daki gertatuko duen ala ez, baina gure esku dagoen guztia egingo dugu hori errepikatu ez dedin. Eta hori zen, pizkat nire azalpena, gazteleraz pizkat labur bilduz, sí es cierto que, bueno, ayer en una comunicación la consejera de Salud, Nekane Murga, estableció 2 ideas que nos parecieron especialmente importantes. La primera, voy a leer textualmente, dijo, está empezando a circular con mayor frecuencia el virus en el territorio vasco en general y en Guipúzcoa. Evidentemente, en la medida en que los casos porcentualmente son mayores en Guipúzcoa, pues evidentemente esa frase en Guipúzcoa cobra un sentido especial. Está empezando a circular con mayor frecuencia el COVID-19, el virus en Euskadi y en Guipúzcoa. Segundo, dentro de poco empezarán a aparecer personas de mayor edad. Y eso, evidentemente, nos lleva a que en Guipúzcoa salten todas las alertas rojas desde la perspectiva de los servicios de atención a las personas mayores y los servicios específicos de competencia de la Diputación.
Somos muy conscientes de que la situación dramática que produjo la primera oleada, con esos 168 muertos, nos ha hecho aprender mucho. Desde luego, la anticipación, la prevención, la respuesta rápida, los 3 principios que apuntábamos hace algunas semanas, cobran más sentido que nunca para que no se vuelva a repetir aquella situación que vivimos pues, alrededor de Semana Santa en el territorio de Guipúzcoa. Bueno, pues hoy tenemos que decir que hemos puesto en marcha un sistema de vigilancia y alerta en Guipúzcoa precisamente para activar todos los recursos que tenemos en el territorio para atender a las personas más vulnerables, en este caso las personas mayores del territorio que residen en residencias o que también acuden a centros de día. Ese sería el enfoque fundamental como respuesta a esa situación de alerta en el territorio de Guipúzcoa y, sobre todo, mirando a que no se extienda el virus en los centros residenciales del territorio. Realizo de nuevo una llamada a la responsabilidad individual de la ciudadanía. El uso de la mascarilla es fundamental, pero además tengo que hacer una especial incidencia en el ocio nocturno. Yo no voy a demonizar colectivos, pero sí voy a criticar y denunciar comportamientos. Y en este caso, el ocio nocturno se ha demostrado como uno de los principales factores para extender el COVID-19 en el territorio y en el conjunto del país. Tenemos que andar con mucho cuidado y tenemos que ser muy estrictos con esta cuestión. Hemos desarrollado diferentes campañas de concienciación y de uso de la mascarilla, evidentemente, pero, como decía, desde la perspectiva ya de la propia competencia de la institución, pues para nosotros ha sido fundamental la puesta en marcha precisamente de ese sistema de vigilancia y alerta. Y desde ese punto de vista es importante desarrollar la idea de que hay un colectivo de personas, un grupo de personas especialmente dedicadas a la cuestión de la vigilancia y alerta desde la perspectiva de los servicios sociales de Guipúzcoa, que ya ha realizado 2.100 PCRs en las residencias y centros de día con la colaboración de la DIA, y que tengo que agradecer públicamente también. Pues estas 2.100 PCRs se han realizado en 3 semanas, en tiempo récord, y yo también tengo que agradecer a todas las personas que han estado realizando esa tarea, más allá de el reparto de 2.600.000 materiales EPIs en los centros de las políticas sociales ligadas a las políticas sociales del territorio de Guipúzcoa. La perspectiva de la cooperación, la colaboración con el conjunto institucional y social ha sido fundamental. La colaboración con Osakidetza, con los centros, con el tercer sector. Tengo que reconocer también la implicación y el compromiso personal de todas las personas que trabajan en las residencias del territorio de Guipúzcoa. Lo reconozco y lo pongo en valor una y otra vez. Y también agradecer la paciencia y la colaboración de las familias que tienen personas en las residencias de Guipúzcoa. Y tengo en cuenta, de nuevo para finalizar, las 168 personas que han fallecido en nuestras residencias, algo que en absoluto puede volver a repetirse, y por eso estamos poniendo en marcha todo lo que está en nuestra mano para que precisamente la prevención, la anticipación sea la clave fundamental. Hortik aurrera, Maite. Markel, egunon denoi, nik zaintza eta alerta sistema zertan datza azalduko dizuet, eta esan bezala martxotik txoke plana abian dakagu COVID-19 aurre egiteko, eta txoke planaren barruan kokatzen da gaur egun abian dagoen zaintza eta alerta sistema hau. Gure lehentasuna, diputatu nagusiak esan duen bezan, adineko egoitzak dira, hor daudelako noski pertsonak zaurgarrienak. Hala ere esan behar dugu, zaintza eta alerta sistema hau sare osoan aktibatuta dagoela eta helburua hori dela. Plan honek albideratuko du birusaren edapena denbora errealean zaintza eta gizarte baliabide eta zerbitzuak indartzea. Lan izugarria egiten ari garela Aldunditik prebentzioaren sustapenean, eta horretan oinarritzen da zuzen ere zaintza eta alerta sistema. Helburua da erabiltzaile eta langile guztien ongizatea bermatzea, unero prebentzioa sustatuz eta COVID-19 eragina murriztuz.
Esan dudan bezala sare osoa dago Aldunditik egunero egiten dugun jarraipena eta neurri eta baliabideak koordinatzen ditugu. Eta, ez ditut denetan sakonduko, baina bai azpimarratu nahiko nituzke neurri batzuk, ez? Alde batetik, zentro eta baliabideetan prebentzio eta kontrol neurri guztiak ebaluatzen eta aztertzen ari gara, eta hau da lan bat etengabe egiten duguna, eta jarraituko dugu egiten, ze oso beharrezkoa da egoera hain aldagarri honetan, ez? Aspalditik, baliabide guztietako, hau da, inklusioko, adin txikikoko, adineko, baliabide guztietako kontingentzia planak baditugu, eta orain, prebentzio protokoloak ere baditugu. Baliabide guztiek egin dute, zentro guztiek egin dute prebentzio protokoloak, eta berrikusten ari gara inspekziotik, ikuskaritzatik, orain arte 140 prebentzio plan erreparatu ditugu jada. Señalaba el diputado general que la prevención es básica y en la detección precoz y la reacción rápida es algo en lo que basamos todo este plan de alerta sanitaria. Y hay dos cuestiones que han destacado por encima de todas las demás en el abordaje del COVID-19, fundamentalmente en todos los recursos, pero fundamentalmente en las residencias de personas mayores. Y uno ha sido la detección o la elaboración de los PCRs. Y aquí, pues señalar que con este plan de vigilancia lo que hacemos es dar un salto tanto cualitativo como cuantitativo. En la actualidad, ¿qué es lo que está pasando en toda la red y especialmente en los centros de personas mayores? En cuanto una persona tiene síntomas, lo que se le hace es aislar y activa la PCR y toma la PCR el propio centro residencial en las residencias y primaria en el resto de recursos, en el resto de pisos que tenemos. Esto nos da una rapidez de actuación pues que antes no teníamos, porque teníamos que esperar a que Osakidetza viniera a tomar la PCR, que por cierto también lo hacía con celeridad, pero no con tanta celeridad. Esta persona permanece aislada en tanto en cuanto no tenga el resultado, que señalo es al día siguiente. Si persisten los síntomas, al día siguiente, o sea, a los 2 días, se le vuelve a hacer otra PCR. Con lo cual, tenemos un conocimiento muy rápido de cualquier positivo en cualquier centro residencial. Y cuando me refiero a síntomas, hoy en día también se han extendido mucho y pueden ser pues las toses, las dificultades respiratorias o las fiebres, los vómitos, los malestares o las propias conjuntivitis, con lo cual tenemos un sistema de detección precoz en coordinación con Osakidetza, la verdad es que muy efectivo. Esto pasa cuando hay sintomatología. ¿Qué pasa cuando no hay sintomatología? Y como señalaba el diputado general, queremos realizar unos mapeos preventivos. Bueno, pues para este objetivo hemos puesto en marcha un equipo especializado de vigilancia formado por profesionales en la propia Diputación Foral. Estos han sido, por ejemplo, los que se han encargado de realizar 1.288 PCRs en los centros de día, a usuarios de centros de día, y contamos también con la colaboración, como señalaba el diputado general, de la DIA. En este caso, lo que hacemos es precisamente eso, hacer mapeos masivos tanto a usuarios como a trabajadores de las propias residencias. Y esto nos da una foto, sabéis que el PCR te da la foto actual, pero nos da una foto de toda la residencia y nos permite actuar también con mucha celeridad. Esto lo vamos a hacer en todo momento, pues de manera sistemática, más aún cuando, como en el caso de Ordicia, Tolosa, bueno, pues hay motivos que sustentan la actuación en este sentido. Por eso decía que el avance que se ha producido, tanto cualitativo como cuantitativo, es importante.
En el brote de Ordizia se han realizado 940 PCR solamente a usuarios y trabajadores y bueno, pues en estos últimos días 600 más, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creemos que este es un trabajo importante que nos coloca en una mejor situación para detectar y para actuar de manera precoz. Otra de las cuestiones que ha sido fundamental ha sido los elementos de protección. Bueno, señalar que ya en plena pandemia repartimos en torno a 800.000 elementos de protección y que para finales de julio vamos a tener repartidos ya 2.600.000 elementos de protección. 1.800.000 se están repartiendo a las residencias para que tengan stock suficiente para poder abordar los casos sospechosos. En la propia orden foral que regula esta situación de pues nueva normalidad, ya se establece que los centros residenciales deben de tener un acopio de 5 semanas de elementos de protección. Para el supuesto en el que el mercado se contrajera o hubiera cualquier problema en el abastecimiento, está la Diputación Foral de Guipúzcoa con estos elementos que se les está facilitando y también bueno, pues con un acopio que tenemos propio realizado. Continuamos con las inspecciones, se han realizado 133 hasta ahora y con las desinfecciones, muy importantes. En estos momentos también se están realizando desinfecciones preventivas. Llevamos ya más de 974 realizadas. Otro elemento que es importante es el plan de formación integral que en breve pondremos en marcha para reforzar a los equipos en diferentes materias. La adaptación y apertura de nuevos centros y recursos es otra cuestión también que adquiere un protagonismo muy importante en este plan. Actualmente en Guipúzcoa hay 150 plazas residenciales que no van a ser ocupadas. Y esto responde a dos criterios. El 40% de todas las plazas de Guipúzcoa van a ser habitaciones individuales, de uso individual, y luego además por cada 50 plazas se va a reservar una habitación vacía para facilitar los aislamientos. Además, conocéis, hemos puesto en marcha ya el recurso de EIBAR para realizar aislamientos y también para atender los casos de COVID positivos. Igual que en el resto de la red, también tenemos recursos adaptados para atender al resto de colectivos y de perfiles que no puedan ser atendidos en sus viviendas habituales y que no tengan una sintomatología que precise de una atención sanitaria. El último de los puntos que me gustaría señalar es el seguimiento a la situación que se produce en Guipúzcoa, ¿no? A la evolución del COVID. Hemos intensificado las medidas preventivas y un poco sí que quería transmitiros, porque bueno, todo esto lo hemos venido poniendo en marcha y ha sido testeado ya con los brotes que hemos tenido en Guipúzcoa. Entonces os puedo dar, si os parece, unas pinceladas de cómo esto tiene una traslación práctica. Por ejemplo, cuando surgió el brote de Ordizia, lo primero y fundamental es la coordinación con Osakidetza, con Salud, quien nos informa puntualmente de cuál es la situación en los diferentes municipios para que podamos actuar en los diferentes recursos. A la hora y media ya habíamos establecido una reunión telemática con todos los centros afectados para analizar la situación y decidir cuáles eran las medidas que se debían adoptar. En algunos casos, como conocéis, ha sido la suspensión temporal de la salida de los residentes, en otros ha sido el cierre del centro de día. Señalar que en los centros de día que permanecen cerrados se presta la atención en los domicilios, se hace el seguimiento en el domicilio y se presta a aquellos que tienen más necesidades una atención domiciliaria y se decide en ese sentido cuáles son las medidas a adoptar. Automáticamente se activan también los servicios de desinfecciones
Y también se activan, por una parte, el seguimiento de los casos sospechosos, si los hubiera, en este caso los cribados que se han hecho de la mano de Osakidetza, de personas que hubieran tenido contacto con esos focos, eso de manera normalizada, y por otro lado se activan los mapeos que os he señalado con el equipo especializado de vigilancia que tenemos en marcha. A partir de ahí, contacto continuo y evolución medida diaria, casi a la hora de cuál es la situación para tomar las medidas necesarias. Este es el escenario en el que nos vamos a mover seguramente hasta otoño. Somos conscientes que vamos a tener dificultades, pero creemos que que con este trabajo que estamos haciendo, donde ponemos por delante toda la prevención y la detección precoz, pues estaremos en mejor situación para poder hacer frente al COVID-19, a la COVID-19 en todos los recursos forales de Guipúzcoa. Como digo una y otra vez, sin olvidar que el contagio comunitario tiene incidencia en los centros de la red de servicios sociales de Guipúzcoa y la red de servicios sociales de Guipúzcoa tiene incidencia en el contagio comunitario, con lo cual la responsabilidad con la que tenemos que actuar es máxima. Zazpi neurri zehatz bera COVID-19 aurre egiten jarraitzeko, esan duan bezala txoke planaren baitan, plan berria da, egoera berria da eta ez ezaguna da, eta egoera berritara egokitzeko gaitasuna duen plan bat dela uste dugu. Egoerari adi jarraituko dugu eta lankidentzan erantzun azkarra emateko eta COVID-19 aurre hartzeko. Galdera elimako zuen. A mí no me ha quedado muy claro lo de los datos de las PCR. No sé si se pueden repasar, porque en un momento dado creo que se han dicho ahora 1.288 PCR en centros de día. Entonces, no sé. Sí, 1.288 PCR en centros de día. Sabéis que en el plan de tránsito a la nueva normalidad teníamos que hacer PCRs a los usuarios de los centros de día. Barcatu. Sí, decía que en el plan de la nueva normalidad, para acceder a los centros de día hacíamos PCRs, entonces a los usuarios de los centros de día se han realizado 1.288 PCRs por nuestro equipo especializado de vigilancia, más la ayuda de algunos centros residenciales que tienen centro de día. Eso, ahora mismo, como hemos hecho el acceso a los centros de día en fases, todavía nos quedan en torno a 80 personas por realizar las PCRs que, conforme vayan a entrar, la PCR hay que hacer inmediatamente anterior, no vale con que sea de una semana porque no tiene demasiada vigencia, y esto haremos así. Y luego, por otro lado, en el brote específico de Ordizia hemos realizado 940 PCRs y aparte esta semana estamos terminando 600 más, que no tiene que ver con ese brote. Masivos, sí. ¿Qué significa? ¿Que cada semana se van haciendo PCRs? Quiero saber si cada semana de forma aleatoria, no sé cómo se hacen PCRs y cuántas más o menos cada semana. Sí, bueno, venimos haciendo en torno a 800 PCR semanales. Esto es un acuerdo que hemos alcanzado con Osakidetza. Osakidetza nos proporciona el material, nos realiza las PCRs en el laboratorio y nosotros lo que ponemos es los medios humanos, ¿no? para la extracción. Aleatoriamente, pues lamentablemente no puede ser, porque ya estáis viendo que saltan chivatos en diferentes zonas. Entonces, en atención de los resultados que tengamos, bien del municipio, de la subcomarca o bien del propio centro, hacemos una clasificación y una prelación por urgencia de cuáles son los centros que debemos mapear. Igual, habría que aclarar que, me corriges, Maite, pero que hasta ahora, cuando hablaba en el propio centro, hasta ahora esta nueva fase de desescalada y de nueva realidad, que no de normalidad, no hemos tenido ningún nuevo caso de persona mayor con COVID-19 en las residencias del territorio. Eso es una obviedad, pero hay que decirlo.
pero sí trabajadores. Con lo cual, estamos hablando de que el virus está muy cerca ya de entrar en las residencias y por eso cobra una especial importancia todos los mapeos y la reacción muy rápida en el momento en que se puede producir un caso cercano a la residencia, ¿no? Bueno, no seríamos capaces de hacer PCRs cada 3 días. De todas maneras, esto es una situación en la que debemos convivir con la COVID-19 y que tenemos que tener en cuenta también, bueno, pues por un lado los recursos que hay y por otro lado también las medidas de prevención que tenemos que adoptar cada cual, siendo conscientes de lo que todos como sociedad nos estamos jugando, ¿no? La PCR es una prueba, por otro lado, muy molesta. Quiero decir, sí que recibimos peticiones para que se realicen los PCRs con periodicidad, pero desde luego pues podríamos estar hablando que las 5.000 plazas residenciales más todos los trabajadores que pueden rondar los 4.000, pues podríamos, o sea, con una periodicidad inferior al mes no creo que seamos capaces de realizar, insisto, siempre y cuando los resultados no provoquen que Osakidetza con sus recursos propios actúen, porque en Ordizia se han hecho más PCRs que las que hemos realizado nosotros mismos y ha habido trabajadores que incluso se les ha hecho pues 2 veces. ¿Los trabajadores se han contagiado hasta ahora? Hasta ahora 4. En toda la red. En estas últimas semanas de nueva normalidad, ¿no? Sí. 4 en toda la red. Markel, euskeraz leheno esan duzun hori, zaharrik ez kutsatuta, 4 langile, ezta? Bitakoren batek, ari zarete PCR proba hauek egiten. Ez, aipatu hori, oraingoz, errealitate berri honetan, zorionez ez dela kasu berririk egon egoilarretan, egoitzetan, zaharren egoitzetan, hori berri hona da, baina bai da egia, eduki ditugula ja langileak, eta zehazki esateko 4 langileak eduki dutela positiboa gure egoitzetan. Beraz, horrek esan nahi du, virusa oso gertu dagoela, sartzeko ja, aprilaren bueltan sartu zen bezala gure egoitzetan, eta guk horri helduko digula eta horri aurre egin behar diogula. Si va a más, si el virus se expande, si logra entrar, ¿qué medidas más contundentes se contemplan? ¿El cierre otra vez de las residencias? Tendremos que valorar cada caso en concreto, pero es verdad que así como hemos cerrado las salidas, que no las terapéuticas, hay salidas terapéuticas con receta médica que deberán de realizar, sí el resto de salidas, pues la de tomar un café o la de ir a pasar la tarde a casa del familiar. Con el tema de las visitas, la verdad es que nos resistimos porque somos conscientes de la importancia que tiene el contacto de los usuarios con sus familiares. Y en ese sentido debemos de buscar un equilibrio que nos permita tener garantías, pero que también bueno, pues cuidar la salud emocional de todos los usuarios. Y hay sobre todo una cuestión diferencial fundamental con respecto a la vez anterior. Os he comentado antes que todos los centros tienen protocolos de contingencia para actuación y también protocolos de prevención. Y en esos protocolos de prevención está establecido cómo se tienen que hacer las visitas, dónde se tienen que hacer las visitas y con qué medidas de seguridad se tienen que realizar esas visitas. Si eso se sigue, bueno, pues ahí el riesgo es muy bajo, porque no van a entrar las personas a hacer visitas a los centros y a pasear por los centros como antes era habitual, sino que va a ser en sitios controlados, sin contacto físico, con la dureza que eso tiene, pero es imprescindible tomar estas medidas para preservar la seguridad. Entonces, pues bueno, pues iremos viendo día a día.
Y sobre todo también, bueno, pues escuchamos a los centros qué es lo que nos señalan en esa respuesta rápida. En los planes de contingencia también están señalados, aparte de los materiales, pues cómo tienen que hacer las sectorizaciones, cómo tienen que hacer los calendarios del personal, bueno, pues todo esto para poder actuar de manera lo más contenida posible. También es cierto que hoy en día, en el momento en que haya un positivo en una residencia, será trasladado a la planta de Eibar. Esperemos que tarde en haber, pero en el momento que haya, que lo habrá, será trasladado. ¿Las visitas se siguen haciendo sin contacto? Sí, es imprescindible que las visitas se hagan sin contacto, pero es que esto tampoco deberíamos de tener el contacto en la calle. ¿En Eibar sigue habiendo solamente cuántos están ahora? No te puedo concretar cuántos están en Eibar, porque en Eibar ningún positivo, porque no tenemos positivos en la red, sí que tenemos aislamientos. No tengo el dato para concretarte. Oso ondo, ez dakit beste galdera edo zen, eta bestela, nik bukatu nahi duke prentsaroka bi puntukin, lehenengoa. Lehen abezu desan, aipatu dut zeharretik, baina lehenik eta behin nik nahi nuke espreski aitortu eta eskertu osasun saila egiten ari den lana. Nik uste dut Gipuzko une honetan egiten ari den despliegeak herritan izugarria direla eta aintzindaria direla. Eta nik hori onartu nahi dut publikoki. Aitortu nahi dut eta eskertu nahi dut publikoki. Simplemente me parece que en este momento la tarea que está desarrollando el Departamento de Salud y Osakidetza, desde la perspectiva de los despliegues en los municipios del territorio, es un movimiento que están haciendo que para mí es puntero, es muy de agradecer, lo reconozco y lo agradezco como diputado general del territorio de Gipuzkoa. Y en segundo lugar, bigarren mezua, maskararena. Maskara erabiltzea funtsezkoa da eta maskarak bizitza salbatzen ditu. Eta hori da nik behin eta berriro aipatzen dudan kontzeptua. La máscara es imprescindible y la máscara el sistema de traducción simultánea me falla. La mascarilla es fundamental y la mascarilla salva vidas. Es fundamental que la utilicemos y que además lo hagamos con responsabilidad. Eta horrekin bukatuko duke nik gaurko komunikazioa. Beste gabe, eskerrik asko.